Actualmente soy el presidente de la Fundación Hagamos Todo para Educar en Ciencias y en mi recorrido educativo en los últimos 40 años, quizás el cargo más destacable sea haber sido el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por 8 años. A ver, efectivamente el gaming va a evolucionar, ¿sí?, rápidamente en el sector educativo. Hoy es incipiente su aparición en los distintos niveles de la educación, pero progresivamente, y creo que muy rápido, ¿sí?, se va a incorporar en las formas de enseñar desde el nivel inicial hasta la universidad. Es un desafío, ¿sí?, que tenemos los educadores de incorporar esta herramienta que seguramente nos va a dar mayores posibilidades de que haya aprendizajes significativos entre nuestros estudiantes, ¿sí? Hoy pensar un desarrollo de un videojuego, ¿sí?, implica sentarse a la mesa, ¿sí?, un equipo multidisciplinario. En general, coordinado por un nuevo perfil profesional que lo forman las y los tecnólogos en educación, que son los capaces de pensar la interfase entre, bueno, un grupo de profesionales que ya existían y que hacían videojuegos por entretenimiento, principalmente el programador, ¿sí?, digamos la columna vertebral dura, el productor del arte, de la estética, del diseño, que cuando hablamos de un videojuego para niños y jóvenes en una escuela resulta muy importante, y también el guionista o la guionista, que crea una historia alrededor de la cual se va a jugar, donde están los desafíos, los premios, los castigos, si es que hay en el videojuego. Y todos esos articulan con, bueno, la pata más interna del sistema educativo, que son, bueno, los que habitualmente llamamos contenidistas y que tienen que ver con profesionales que son especialistas en la didáctica de aquella materia que el videojuego va a tomar y que supone va a ayudar a que estos chicos y chicas que juegan el videojuego aprendan, ¿no? Especialistas en didáctica de la matemática, como sería mi caso, pero puede ser en cualquier disciplina. Esta es una herramienta nueva, el videojuego. Es una herramienta que no ha sido utilizada en la formación de los docentes. En su trayectoria escolar no la han usado porque no existía. Y lo más probable es que en su trayectoria formativa, es decir, cuando estudiaron para ser profesores de matemática, otra vez vuelvo sobre mi ejemplo, o en sus capacitaciones sucesivas, por lo menos en las de la década pasada, tampoco. ¿Qué necesitamos? Es, bueno, justamente esto: capacitación y especialización en cómo utilizar estos recursos dentro del aula. Ese sería como el primer paso. El siguiente es, bueno, un desafío aún mayor: cómo participo de grupos multidisciplinarios para establecer y conjugar justamente con estos equipos qué contenido necesito que el videojuego desarrolle para que sea posible llevarlo al aula y, bueno, tenga estos beneficios de los que hablábamos. Bueno, el desafío es bastante importante en términos de cierto prejuicio que existe en nuestra sociedad, ¿no? Y no solamente lo digo en términos de los docentes, las mamás y los papás también tienen ciertos prejuicios en la utilización de videojuegos, por dos cuestiones diferentes. Una, por el juego en sí mismo. Hay muchas personas que creen que jugar, ¿sí?, no ofrece ningún beneficio en términos de aprendizajes. Y la cuestión de fondo es justamente el prejuicio que existe tanto en familias como en docentes en términos de, bueno, cuántas horas, cuántos minutos diarios, semanales
chicas y chicos pueden estar frente a una pantalla, por un lado, y por el otro, el tema del juego en sí mismo. ¿El juego genera conocimiento? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Jugar, por el placer de jugar, elemento que yo defiendo a ultranza. ¿Tiene sentido? Bueno, eso es justamente parte del problema para capacitar a docentes en una escala importante, porque no se trata de aquellos que están, bueno, cercanos o con una tendencia a incorporar nuevas tecnologías. Me parece importante tener en cuenta que el videojuego, ¿sí?, pensado en las aulas, no solo es una herramienta que al docente le posibilita esto, ¿no? Tener la atención de los chicos, que el aprendizaje empiece con algo que, en palabras de los niños, no es aburrido, ¿sí? Me parece que eso es un primer paso. Y además algo muy importante es que el videojuego está pensado con intencionalidad pedagógica, es decir, hay un juego, pero detrás de ese juego se van a producir ciertos aprendizajes y mejores aprendizajes si hay un docente, ¿sí?, capaz de, bueno, generar apropiaciones más relevantes. Pero además se generan, o por lo menos hay ciertas posibilidades de que se desarrollen habilidades, ¿sí?, de otra índole, ¿sí? Por ejemplo, autonomía. Muchas veces hablamos de la autonomía, cómo generar autonomía en nuestros estudiantes. Bueno, los videojuegos tienden a hacer esto. Cada vez que un juego bien pensado en términos educativos se pone en acción, bueno, chicas y chicos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, en principio, hipótesis acerca de qué va a ocurrir si sigo este camino, sigo este otro, si tomo esta decisión. Es decir, la toma de decisiones es un elemento importante. El trabajo en equipo, tan valorado hoy en la sociedad, porque muchos de los videojuegos se pueden jugar en forma solitaria, pero muchos otros se pueden jugar en forma colaborativa. O sea que ahí también aparece otra capacidad. Y todas esas capacidades no solamente sirven pensando en términos de un sujeto que va a seguir estudios superiores, también son muy valoradas hoy en el mundo del trabajo. Entonces, todas estas habilidades que se ponen en juego en un videojuego me parecen muy relevantes cuando se generan dentro de una institución escolar. Un ejemplo de lo que hablábamos es un videojuego que desarrollamos en un concurso que organizó la Fundación Bungibor y que afortunadamente ganamos, en el cual se presentaron 40 grupos de trabajo, 3 fuimos seleccionados y desarrollamos un videojuego para chicos de 6º grado de todo el país, destinado a que obtuvieran mayores aprendizajes. Y allí se articularon muy bien justamente estas dos cuestiones, ¿no? Una, el interés y lo interesante que era jugar para estos niños y niñas, por un lado, pero por el otro, cómo iban incorporando, ¿sí?, apropiándose de contenidos de mucha significación en términos de la matemática. El concurso tenía como requerimiento base que el videojuego tomara, por un lado, el estado de situación de cada uno de los niños que se logueaba, es decir, qué sabía sobre estos contenidos particulares y cómo evolucionaba en términos de aprendizajes a medida que iba escalonando el videojuego, es decir, cómo iba pasando de un nivel a otro. En la medida que crecía la dificultad también de los problemas y de los contenidos que estaban detrás de esos problemas.